presentamos el tercer panel de la jornada de hoy, denominado Caso emblemático en arbitraje de inversión. Nuestros panelistas expondrán los casos Yukos versus Rusia y Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company versus República del Ecuador. Esta intervención estará a cargo de los doctores Eduardo Silva Romero y Álvaro Galindo Cardona, y la moderación estará a cargo de la doctora Margarita Sánchez Escobar. Bienvenidos, doctores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Cámara de Comercio y al CIADE por la invitación a este evento. En la tarde de hoy tendremos un panel muy interesante en el cual conocidos panelistas nos llevarán a navegar por el mundo de arbitraje internacional de inversión a partir de ciertos casos emblemáticos. Casos que no podemos dejar pasar por alto cuando estamos estudiando el tema de arbitraje de inversión. Según las estadísticas del CIADI de este año, a junio de 2018 se habían registrado más de 600 casos bajo las reglas del CIADI, adicional a los casos que administra el CIADI bajo otras reglas. Pero dentro de este universo de casos hay unos casos que siempre salen a la luz, que resaltan, casos que son emblemáticos por asuntos sustantivos, por asuntos de procedimiento, por curiosidades, por los árbitros involucrados, por temas muy particulares. Hay casos que siempre han quedado y siempre suenan y siguen siendo, aún pasando los años, como los casos más populares, llaman algunos del CIADI. Casos como el caso Abaclat, casos como Chevron, casos como Pay Casado, casos como el Yukos, son casos que han dejado una marca en la historia de la jurisprudencia del CIADI, en particular en temas que son muy importantes para el contexto de hoy en Colombia. En el transcurso de la tarde de hoy tendremos dos paneles muy interesantes. El primero con el doctor Eduardo Silva y el doctor Álvaro Galindo, y a seguir, después de la pausa del café, tendremos al doctor Juan Pablo Carrasco para tratar 4 casos emblemáticos. Juan Pablo Cárdenas, perdón. El primer caso, Yukos en Rusia. Segundo, tendremos Occidental y Chevron con el doctor Álvaro Galindo. Y tendremos también el caso Renco contra Perú, incluyendo también otros casos adicionales para complementar la conversación. La idea es que cada uno de nuestros panelistas hagan una presentación de los casos, tengamos una serie de discusiones acá en la mesa, algunas preguntas, y ustedes también al final de cada presentación tengan la oportunidad de hacer sus comentarios o sus preguntas a los panelistas. Empezamos entonces esta navegación por los casos emblemáticos del CIADI con el caso Yukos contra Rusia. Un caso que se remonta más de 10 años atrás y en el cual el doctor Eduardo Silva Romero nos va a llevar a navegar. Este es un caso en el cual la compañía presentó un reclamo contra Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje bajo el Tratado de la Carta de Energía. En este caso se alegó que Rusia era responsable de expropiar las inversiones de los inversionistas sin haber dado una compensación adecuada mediante el uso de unas medidas fiscales y también una persecución criminal. Si miramos un poco la historia, recordemos que Yukos fue la compañía más grande privada que surgió después de la desintegración de la Unión Soviética. En el 2014, la Corte Permanente de Arbitraje condenó a Rusia a pagar más de 50 billones de dólares por este caso. Luego, esto no quedó así y en el 2016 esta decisión fue anulada en La Haya. Paralelamente, este es un caso muy complejo y el doctor Eduardo Silva tendrá la tarea de llevarlos a ustedes a entender qué pasó en aspectos tan fundamentales como temas jurisdiccionales, temas de ejecución, temas de sustantivos. Y queremos que al final de este panel piensen ustedes durante el transcurso del mismo en qué lecciones podemos aprender de este caso. Quiero que presten especial atención a los hechos del caso, conforme nos lo va contando el doctor Eduardo Silva. Vayan pensando en cómo aplicamos o qué les queda a ustedes de esta descripción del caso en el contexto colombiano. Y también miren
cómo podemos mirar otra serie de temas. Los casos que vamos a ver hoy en el transcurso de la tarde involucran temas ambientales, temas de derechos humanos y empresa, temas procesales que son muy, muy importantes para el contexto colombiano de hoy, especialmente con los 18 casos que Colombia tiene hoy de arbitraje de inversión. Doctor Eduardo Silva, toda la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y primero que todo agradecerle muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá, al doctor Mauricio por la invitación y también a las representantes del CIADI aquí presentes por la invitación. La frase caso emblemático me ha llamado la atención y no es ningún misterio que estos casos no los escogimos nosotros, sino la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces me puse a pensar cómo entender primero que todo esta frase caso emblemático y encontré que quizás uno puede calificar un caso emblemático sobre la base de 3 criterios distintos, que quizás todos se apliquen a los casos que escogieron el doctor Mauricio y su equipo. Un primer criterio puede ser el de la relevancia jurídica, es decir, una decisión que tiene algo nuevo y que hizo que avanzara el derecho internacional de las inversiones. Hay muchos casos que uno puede citar, como SPP, Salini, Phoenix, TecMed, etcétera. Un segundo criterio que puede ser más la relevancia política y económica del caso, y yo creo que todos los casos sobre los que se van a discutir hoy obedecen a este criterio, son casos supremamente cuantiosos y supremamente importantes. Y tercero, y es quizás el criterio que más me llama la atención, es aquellos casos que nos permitan reflexionar sobre la naturaleza de este sistema de resolución de controversias, porque un poco la idea es entender cómo funciona este arbitraje de inversiones y yo creo que con algunos bemoles que se podrían descartar, los casos que vamos a comentar son casos que nos permiten reflexionar sobre la naturaleza del sistema y, como ya lo sugería Margarita, llegar a ciertas enseñanzas. El primer caso es entonces este caso Yukos contra la Federación de Rusia. Lo primero que hay que decir, pidiéndole excusas a las representantes del CIADI, es que este no es un caso CIADI. Este es un caso que se presenta sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía. Esta mañana hablábamos de los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones. Este es un tratado multilateral que tiene por objetivo proteger a los inversionistas en materia de energía. Esa Carta de la Energía, en su disposición sobre resolución de controversias, prevé como una de las posibilidades de arbitraje el arbitraje de la CENUTPI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. No es propiamente una institución, es un reglamento, no es una institución de arbitraje, es un reglamento de arbitraje, y la institución que administró este arbitraje de Yukos fue la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, que viene a ser hasta cierto punto la competencia del CIADI administrando estos arbitrajes de inversión. Lo primero que hay que saber de este arbitraje Yukos es que es 3 arbitrajes. Hubo también otros procedimientos, Margarita mencionó los temas de derechos humanos, hubo casos ante la Corte Europea de Derechos Humanos, y el caso que es más famoso es el segundo que ustedes ven en la diapositiva, el caso Corte Permanente de Arbitraje AA227, entre Yukos Universal Limited y Rusia. En este caso, y esto es importante subrayarlo y ustedes entenderán más adelante por qué, los árbitros que fueron nombrados fueron los siguientes. Y aquí el paréntesis que vale la pena hacer es que en este mundo del arbitraje de inversiones
saber quiénes son los árbitros es muy importante porque los árbitros siguen ciertas tendencias. El presidente del tribunal fue Yves Fortier, que es un jurista canadiense. Retengan el nombre porque este también fue el presidente en el caso Occidental Petroleum Company contra Ecuador. El inversionista, es decir, Yukos Universal, nombró como coárbitro a Charles Poncet, un abogado suizo. Y fíjense lo curioso, la Federación de Rusia nombró como coárbitro al expresidente de la Corte Internacional de Justicia de los Estados Unidos, el juez Schwebel. Es interesante ver que Rusia nombró como coárbitro a un americano. Vamos a ver cómo le fue a Rusia con esa elección. ¿Cuáles son los hechos del caso? En el caso Yukos lo que sucedió fue, en resumen, lo siguiente, como pueden ver ustedes en la diapositiva. Las demandantes, que eran accionistas de la empresa Yukos Oil Company, alegaron que Rusia había expropiado ilegalmente la inversión. Esencialmente lo que ocurrió es que Rusia emprendió toda una serie de comportamientos con relación a estos inversionistas. Como pueden ver ustedes, primero, por la intervención de la Federación Rusa, se frustró una fusión que era muy importante entre Yukos y Sifneft, y también ocurrió una persecución judicial contra las compañías y los altos ejecutivos con acusaciones de fraude tributario. Las multas que se impusieron por esos comportamientos fueron multimillonarias y incluso se subastó para pagar esas multas a la subsidiaria más valiosa del grupo Yukos por un precio menor del mercado. Esto causó la quiebra del grupo Yukos. Y también se encerró en la cárcel al presidente del grupo Yukos, el señor Khodorkovsky, quien era en la época de los hechos la persona más rica de la Federación Rusa. Si ustedes leen un poco ciertas noticias de prensa en esa época sobre lo que ocurrió entre la Federación Rusa y el grupo Yukos, esencialmente lo que la prensa reporta es que existía un conflicto político entre dos personajes, el presidente Vladimir Putin y el señor Khodorkovsky, que tenían ciertas rivalidades por razones políticas, y lo que se siente detrás de toda la historia Yukos es que el régimen de Vladimir Putin decidió perseguir a esta empresa y que esta empresa pues no pudo resistir a esa persecución. Ahora, hay un punto que es importante y que hay que señalar también, es que quedó probado en ese expediente que Khodorkovsky y Yukos sí dejaron de pagar ciertos impuestos. Entonces, un poco cuando uno ve las multas tan cuantiosas, el hecho de que el presidente de la compañía lo meten a la cárcel y ve por otro lado que sí se dejaron de pagar ciertos impuestos, un poco la intuición o el sentimiento que despiertan los hechos de este caso es que la reacción de Rusia fue desproporcionada. Y eso es lo que causa el litigio y causa que en este caso se comience un arbitraje. En este arbitraje fue muy importante el hecho de que se decidió bifurcar el procedimiento, es decir, hubo una primera etapa sobre la jurisdicción y después hubo una segunda etapa sobre el fondo, y realmente, salvo uno o dos aspectos, la parte que es más interesante de este caso es la parte jurisdiccional, puesto que, como ya dijo Margarita, al final de esta historia, el laudo arbitral que fue proferido, los laudos arbitrales que fueron proferidos por el Tribunal Yukos fueron anulados por las Cortes de La Haya. Entonces, primero voy a tratar el tema de la jurisdicción, explicarlo y después hablar del tema de fondo. En cuanto a la jurisdicción, es muy importante entender bien la línea del tiempo, qué fue lo que ocurrió en este caso. Primero, Rusia firma este Tratado de la Carta de la Energía en 1994.
Pero Rusia, como es el caso de Colombia, de Francia, de otros países, para que el tratado entre en vigencia en el ordenamiento jurídico de Rusia, ese tratado debe ser incorporado dentro del derecho nacional a través de la promulgación de una ley y después mediante la ratificación, ya siendo ese un acto de derecho internacional. Entonces, lo único que ocurre en 1994, eso es lo importante, es que Rusia firma el Tratado de la Carta de la Energía. Después, en 1996, Rusia presenta ese tratado internacional ante el Parlamento ruso, pidiendo que se promulgara esa ley para seguir el régimen constitucional de incorporación de los tratados al ordenamiento jurídico ruso, pero ese tratado nunca es ratificado por el Parlamento. Entonces, si paramos ahí y pensamos en nuestro derecho, si eso ocurre aquí, pues el tratado no ha entrado en vigencia en Colombia, no se ha hecho a través de la promulgación de una ley. Ese tratado de la Carta de la Energía es el que comprende lo que se mencionaba esta mañana, la oferta de arbitraje de inversiones. Entonces, para que esa oferta realmente sea válida jurídicamente, es indispensable que ese tratado entre en vigencia en el estado que hace la oferta, es decir, en Rusia. De lo contrario, pues esa oferta no sería válida. A pesar de que ese tratado no había sido ratificado, hecho ley primero y ratificado después por Rusia, Yukos, pensaría yo que no tenía sentido intentar demandar a la Federación Rusa ante las Cortes de Rusia, dada esa persecución que mencioné, intenta el arbitraje sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía y comienza el arbitraje en el año 2005. Después, en agosto del 2009, ya bien entrados en el arbitraje, Rusia notifica su intención de no ser parte de ese tratado y en noviembre del 2009 el tribunal Fortier, en el caso Yukos, se declara competente para conocer de la disputa. Entonces, cuando uno ve los hechos de esa manera simple, pues la pregunta evidente es, ¿sobre qué base jurídica? ¿Cómo pudo el tribunal Yukos declararse competente? Y la respuesta es quizás lo más interesante de este caso, y se encuentra en el artículo 45, párrafo 1 de ese Tratado Carta de la Energía, que habla de algo que yo descubrí por primera vez estudiando este caso Yukos hace algunos años. Habla de la aplicación provisional del tratado. Yo, sinceramente, tengo que confesar, no tenía ni la más remota idea de que los tratados podían aplicarse provisionalmente. Entonces, lo que este artículo 45.1 nos dice es que el Tratado Carta de la Energía se puede aplicar provisionalmente a los estados siempre y cuando se den ciertas condiciones. Y el quid de este caso, que ha sido la discusión tanto frente a los árbitros como frente a la Corte de la Haya, es si esas condiciones se cumplieron o no. Entonces, veamos qué dice este artículo 45.1. Y lo más importante es lo que espero esté subrayado, sí, está subrayado en la diapositiva. Dice, los signatarios convienen en aplicar el presente tratado de manera provisional a la espera de su entrada en vigor, debería decir en vigencia, con arreglo al artículo 44. El artículo 44 es el que ven más abajo, pero es irrelevante para nuestra discusión. Lo importante es lo que sigue. Siempre y cuando dicha aplicación provisional no esté en contradicción con su constitución, la constitución del Estado signatario, sus leyes o reglamentos. Y es esta disposición la que fue problemática. ¿Qué decía Rusia? La posición de Rusia era la que ustedes ya han adivinado, era decir, pues evidentemente que esa aplicación provisional del tratado es incompatible con mi constitución, porque la constitución rusa exige que para que un tratado entre en vigencia en Rusia se tiene que promulgar una ley que incorpore ese tratado en el ordenamiento jurídico ruso, y eso nunca ocurrió. Entonces, ¿cómo se les puede aplicar
provisionalmente. Eso sería una violación de la Constitución rusa. Lo interesante de este caso, y toda esta información es pública, es que, como ocurre mucho en estos arbitrajes de inversión, múltiples profesores rusos de Derecho Internacional elaboraron dictámenes periciales jurídicos sobre este tema. Entonces ustedes tenían 5 rusos que decían, no, sí se puede aplicar provisionalmente, con una teoría que ya voy a explicar en un instante, y otros 5 que decían, pues no, eso es violatorio de la Constitución. Y esa discusión entre 5 rusos de un lado y 5 rusos del otro se ocurre frente a un tribunal de un canadiense, un suizo y un americano. Entonces, ¿a quién ese tribunal le puede creer? Todos los profesores muy distinguidos, muy inteligentes. ¿Cómo resolver el problema? Pues bien, el problema lo resolvió el tribunal, como ustedes ven en la filmina. Y me interesa sobre todo el tercer bullet point. Yo escuché a un español decir punto de bala, pero no creo que eso sea bonito, por lo menos. Entonces, en el tercer punto de bala se menciona el argumento más importante del tribunal para rechazar la objeción jurisdiccional de Rusia y declararse competente. ¿Qué dicen? No es incompatible la aplicación provisional del tratado con la Constitución, leyes o reglamentos de Rusia. Explican más tarde por qué. Pero el principal argumento del tribunal es uno que se encuentra en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice lo siguiente: un Estado no puede invocar su derecho interno para escaparse de obligaciones internacionales. Y esa es la gran razón, el principal motivo del Tribunal Yukos para rechazar la objeción jurisdiccional y declararse competentes. Esa razón, yo creo que lo puedo decir desde ya, creo que es totalmente errada. ¿Por qué? Porque ese principio fue sustituido por el artículo 45.1 del Tratado de la Carta de la Energía. Allí el Estado dijo claramente en un texto de derecho internacional que si el tratado es incompatible, o la vigencia del tratado es incompatible con la Constitución, las leyes y los reglamentos del Estado, pues no puede entrar en vigencia. Entonces, no se puede aplicar ese principio del derecho internacional cuando en un texto de derecho internacional, que es ese tratado, el Estado hizo expresamente reserva de que no se aplique en cierta circunstancia el tratado de manera provisional. Entonces, la gran pregunta, lo que queda es, ¿cómo hizo este tribunal para llegar a la conclusión de que sí era compatible la aplicación provisional con el derecho ruso? Y para esto el tribunal se basó en una ley federal de tratados internacionales de Rusia, donde hay 2 artículos. El más importante es el que está abajo de la diapositiva, que dice que el consentimiento de la Federación Rusa para ser vinculada a un tratado internacional puede ser expresado mediante, entre otros, la firma en un tratado. Entonces, sobre la base de ese texto y la definición de firma en el artículo 2 de esa ley, el tribunal, en el caso de Yukos, dice, no, pues es claro en esta ley que para Rusia se manifiesta el consentimiento a un tratado con la firma y no tenemos que ver nada más. Evidentemente, esta ley fue interpretada por el tribunal Yukos de una manera aislada, no en el contexto del derecho ruso y sobre todo, mucho menos en el contexto de la Constitución rusa, que exige, como ya expliqué, la promulgación de una ley para que el tratado entre en vigencia. Eso fue lo que ocurrió en materia jurisdiccional en este caso. Cuando sale ese laudo parcial sobre la jurisdicción, fue supremamente criticado y Rusia se da cuenta de que se equivocó al nombrar al juez Schwebel como coárbitro. ¿Qué pasó en cuanto al fondo? En cuanto al fondo, simplemente el tribunal se nota, cuando uno lee el laudo, se vio
muy preocupado, por no decir afectado, por todo este tema de la persecución que sufrió el presidente del grupo Yukos en Rusia. Y eso se ve cuando uno lee cómo son expresados los hechos, cuando uno lee la sección sobre la expropiación en dicho laudo. Y por tanto deciden condenar a Rusia a pagar 50 billones con B de dólares por la pérdida de la inversión, pero en un gesto de generosidad con Rusia, esos 50 billones son después de un descuento, porque el tribunal llega a la conclusión de que efectivamente el grupo Yukos no había pagado impuestos y utiliza la figura de la culpa compartida más la figura del derecho anglosajón del contributory negligence para decir como de alguna manera Yukos contribuyó a que se le causara este daño, pues 25% se les rebaja y solo se les condena a pagar 50 billones de dólares. Evidentemente una condena tan cuantiosa hizo que este caso estuviera en la prensa, estuviera en todas partes, tanto académicas como del público en general. Una anécdota, los abogados de Yukos son colegas amigos en Francia de la firma Sherman Sterling, el profesor Emmanuel Gallard y su colega Yasmani Fatemi. Después de que sale este laudo, ellos tuvieron que vivir cada uno con 2 guardaespaldas durante un año. ¿Por qué? Pues nunca les pregunté. El caso es que cuando uno almorzaba con ellos, siempre estaba el guardaespaldas por ahí. Evidentemente, Rusia, sobre todo con este conflicto que les conté que existía entre Vladimir Putin y el presidente de Yukos, no se iba a quedar así. Y como este no es un arbitraje CIADI, sino un arbitraje de la CENUTMI, a este laudo se le aplica la Convención de Nueva York en materia de reconocimiento de ejecución de laudos y en lo que concierne la anulación de dicho laudo, se tiene que pedir ante las Cortes de la sede del arbitraje. Y la sede del arbitraje en este caso era La Haya. De tal manera que lo que ocurrió fue que Rusia, como ya lo mencionó Margarita, pidió la anulación de este laudo en La Haya y los jueces de La Haya decidieron anular el laudo. Y les resumo, el juez de La Haya se limita a decir que la aplicación provisional del Tratado Carta de la Energía es incompatible con el derecho constitucional ruso, porque efectivamente nunca se promulgó una ley para que ese tratado entrara en vigencia en Rusia. Y un punto que he subrayado aquí, a los jueces de La Haya les importó muchísimo el tema de la separación de poderes, porque ellos dicen la manera en que el tratado entra en vigencia implica la participación de la rama ejecutiva y de la rama legislativa. Y el tema de que la firma expresa el consentimiento solo se refiere a la rama ejecutiva, pero en la Constitución, para que el consentimiento total del Estado se forme, se requiere además la promulgación de la ley por parte del legislativo. Entonces, palabras más, palabras menos, los jueces de La Haya dicen que el tribunal arbitral simplemente desconoció la separación de poderes en Rusia. Entonces se anula el laudo. Lo que es importante saber es que este caso no ha terminado porque Yukos ha pedido ante la Corte de Apelaciones de La Haya que se rechace la decisión del juez de primera instancia que anuló el laudo y todos estamos esperando la decisión de la Corte de Apelaciones de La Haya al respecto. Paralelamente a este proceso de anulación, como ya también lo mencionaba Margarita, Yukos ha intentado hacer ejecutar de manera forzosa el laudo en otras jurisdicciones. Hay toda una teoría en el arbitraje internacional que en ciertos estados se pueden hacer ejecutar laudos anulados. No tenemos tiempo para hablar de esta teoría que tiene defensores y retractores.
detractores. Lo importante es que Yukos intentó pues embargar bienes de Rusia en todos los lugares del mundo donde las jurisdicciones aceptaban este tipo de acciones. En Francia se estaba construyendo una iglesia ortodoxa por parte de la Federación Rusa en una plaza que se llama la Plaza del Alma, y un centro cultural ruso. Yukos logró embargar esas construcciones, más o menos equivalentes a $1 billón, pero después el gobierno ruso y el gobierno francés hablaron y de un momento a otro esos embargos fueron levantados. En todo caso, las demandantes que se han dado cuenta de lo difícil que es ejecutar un laudo, además anulado, contra la Federación Rusa en todas partes del mundo, han decidido por el momento no seguir sus esfuerzos para ejecutar el laudo y simplemente esperar a lo que diga la Corte de Apelaciones de París. Quiero terminar con unas muy breves conclusiones de lo que acabo de mencionar sobre este caso, y son 4 enseñanzas que quiero mencionar en 5 minutos. La primera, que me parece muy interesante, es que este caso Yukos, y ya veremos también el caso Occidental, nos demuestra cómo piensan algunos árbitros en materia de inversión. Y hay 3 elementos que me parecen muy importantes para retener y que, como les decía al principio, nos dan una impresión de cuál es la naturaleza de este sistema de resolución de controversias. Lo primero es la importancia que estos árbitros le dan a los hechos, a lo que pasó. Aquí fue fundamental la clara persecución que el gobierno ruso ejerció contra el presidente de Yukos. Eso marcó al tribunal, y yo estoy convencido de que quizás jurídicamente ellos no estaban convencidos de la decisión que tomaron sobre su competencia, pero era tan chocante lo que estaba pasando que quizás se dijeron: tenemos que ir al fondo, es la única manera de proteger a esta gente, a Yukos, tendremos que buscar un argumento en materia de jurisdicción y protegerlo en cuanto al fondo. Eso que llaman la big picture, esa historia detrás del caso, me parece es muy importante para los árbitros de inversión. Segundo elemento que permite esa posibilidad de maniobrar por los árbitros de inversión es la discrecionalidad que tienen en razón de la gran vaguedad, por no decir imprecisión o generalidad de las protecciones de los tratados. La protección que más invoca es la del trato justo y equitativo de la inversión, y esto es supremamente amplio. Entonces los árbitros pueden navegar gracias a esta categoría tan amplia que es de contenido variable según las épocas para decir lo que quieren. Y tercer elemento que me parece importante es que muchos árbitros de inversión primero analizan la justicia del caso, la big picture, y solamente cuando llegan a un convencimiento de quién tiene razón y quién no, entran a ver cómo decoran jurídicamente el caso. Y es fácil decorar jurídicamente un caso cuando las categorías de protección en un tratado son tan amplias. Yo creo que esto pasó en el caso Yukos. Segunda enseñanza: la regla según la cual un Estado no puede invocar su derecho interno para evadir sus obligaciones internacionales es una regla que no se puede aplicar cuando en el tratado mismo el Estado hizo reserva de que la regla no se aplique si la vigencia del tratado es incompatible con su propio derecho. Allí está el gran error en el razonamiento del laudo en materia jurisdiccional de Yukos. Tercera enseñanza que me parece importante es comparar las perspectivas del Tribunal de Inversión, que querían proteger a estos inversionistas, y la perspectiva del juez de La Haya. Son 2 personas que están decidiendo este caso, pero con ópticas totalmente distintas. El juez de La Haya inmediatamente fue al tema jurídico. Aquí no hay jurisdicción. ¿Por qué? Porque Rusia nunca consintió a ese arbitraje, esa oferta nunca fue válida. ¿Por qué? Porque el Tratado de la Energía nunca se incorporó al ordenamiento jurídico ruso, y esta es la única manera en que tratados internacionales pueden ser aplicados en Rusia, así sea de manera provisional. Entonces los jueces holandeses parecen ser más jurídicos que el Tribunal de Inversión. Y por último, el tema de la ejecución de los laudos anulados. Yo siempre he estado sorprendido por la existencia de esta teoría.
Esta es una teoría francesa y americana que no debería existir, porque hay un principio en derecho internacional que es el comitas, es decir, la amistad entre las naciones. Si hay una nación en donde se anula el laudo, porque ese laudo se puede ejecutar en otro país, es de alguna manera no creer que lo que hizo el otro Estado estuvo bien. Claro, la pregunta es si la anulación del laudo fue por razones un poco estrambóticas. Allí sí podríamos hacer ejecutar ese laudo anulado en otro lugar. Esa sigue siendo la discusión que creo veremos en este caso Yucos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Se me ocurrió una pregunta para ti, Eduardo, a raíz de la pregunta que hiciste al final en tus conclusiones, cuando dices, ¿cómo piensan los árbitros en arbitraje internacional de inversión? Y considerando este caso, así como considerando otros casos y considerando las condiciones particulares de ciertos países, se me ocurre que pensemos, no solamente tú, sino los invito a ustedes también a pensar en ello, considerando que veo bastantes árbitros aquí conocidos, y es, ¿cuál es o qué crees tú, cuál es el papel de los árbitros en países en los cuales el Estado de Derecho es débil? ¿Qué opinas? Sí, yo pensaría que si el Estado de Derecho es débil, pues probablemente el Estado en algunas circunstancias llegue a violar el derecho internacional y tratados de inversiones. Lo que es muy llamativo aquí es que el tema jurisdiccional estaba absolutamente claro, es decir, la Constitución rusa es clara, el derecho ruso es claro sobre el particular, el artículo 45, párrafo 1 del tratado es claro, y el Tribunal de Inversiones buscó la manera de salirse de ese marco para pasar al fondo del caso y proteger al inversionista. Eso me parece ha pasado en varios casos. Lo llamativo de Yucos es que quizás es la primera vez que pasa contra una potencia como Rusia. La gran pregunta ahí es si Rusia va a pagar esos 50 billones de dólares algún día. Yo estoy convencido sinceramente de que no. Gracias. Y también para seguir con la idea y no se nos vayan los hechos del caso, de este caso en particular, porque quiero que lo sigamos teniendo en la mente en la medida en la que avanzamos con el siguiente caso que es Occidental y después con Chevron y también con el caso Renco en Perú. Quiero que pensemos o que miremos en este momento y trayendo otro de esos casos relacionados con el caso Yucos y pensemos un momento paralelamente en dos casos que son relacionados pero distintos. 2014, estamos hablando todavía de Yucos. 2014, tenemos una condena a Rusia por 50 billones de dólares en la Corte Permanente de Arbitraje, 2014. En el mismo 2014 y solo unos días, unas semanas después, la Corte de Derechos Humanos en Europa también condena a Rusia por 1.800 millones de euros aproximadamente. En el 2016, volviendo al caso comentado por Eduardo, la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje fue anulada en La Haya. Y en el 2017, enero del 2017, la Corte Constitucional en Rusia, y esto va para los constitucionalistas que están aquí en la sala, la Corte Constitucional en Rusia en el 2017 determinó que Rusia no debía cumplir con el fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, los dejo con esos dos casos en paralelo para que los tengamos presentes a lo largo de toda la intervención del doctor Galindo, del doctor Cárdenas más tarde, y los invito, si tienen alguna pregunta sobre la intervención del doctor Eduardo, a que levanten la mano para atenderla. Es una reflexión sobre el último tema de por qué un laudo que es anulado en un país puede ser considerado válido en otro país y un poco estudiando diferentes regímenes de arbitraje puede suceder que bajo la legislación de un país tenga causales para ser anulado, mientras que bajo la legislación y el orden público de otro país pueda ser válido. Es como una reflexión que me vino a raíz del último tema. Eso es correcto y es la posición francesa. La posición francesa ha sido la de, a través del artículo 7º de la Convención de Nueva York,
decir que si el laudo ha sido anulado por un motivo que no está previsto en el derecho francés, pues en materia de ejecución del laudo puede aplicar el derecho francés, que va a ser más favorable. El artículo 7º de la Convención de Nueva York, que es el que habla de la mayor favorabilidad o de la aplicación de un régimen más favorable a la Convención de Nueva York. Me parece que la interpretación que ha hecho la jurisprudencia francesa de ese artículo 7º es errada, pero es una jurisprudencia que sigue en vigencia en el país y que ha sido muy elogiada, sobre todo por los franceses. Tenemos tiempo para una pregunta más o un comentario. Santiago. No, yo tengo una pregunta para el doctor Eduardo sobre este asunto de aplicación provisional de tratados. Digamos, parte del tema es que con el acto de suscripción de un tratado, si viene una obligación internacional, la única que surge, que es la de no frustrar el objeto y fin de ese tratado, digamos, haciendo un poco de abogado del diablo, hasta qué punto podría uno sostener, y no es una posición personal, pero quiero escuchar su reacción, de hecho tengo la oposición exactamente contraria, pero hasta qué punto podría uno, digamos, indicar que, digamos, que ese acto de sustracción de la oferta podría atentar contra el objeto y fin del tratado. Sí, yo creo que de alguna manera la posición que defendía Yucos en la fase jurisdiccional, es decir, que la suscripción del tratado de alguna manera ya reflejaba una voluntad del Estado de que ese tratado se aplicara. El tema que para mí es esencial, si solamente hubiera sido eso, es decir, la firma, y si el artículo 45.1 no tuviera la última parte, ahí yo estoy de acuerdo de que quizás la aplicación provisional ha podido operar. El tema es que hubo una reserva expresa de los estados de incompatibilidad con el régimen constitucional, legal o reglamentario en materia de consentimiento a este tipo de tratados. Y si la Constitución dice que hay que promulgar una ley para manifestar ese consentimiento, es muy difícil escaparse de ese argumento. Es muy difícil escaparse de ese argumento. El error del tribunal Yucos fue haber utilizado el argumento de que el Estado no puede prevalecerse de su derecho interno, porque eso es equivocado a la luz de esa reserva expresa en el artículo 45.1. Hubieran utilizado las opiniones de algunos de los internacionalistas que eran mucho más sutiles, quizás el laudo Yucos habría sobrevivido ante las Cortes de La Haya, o sea, razonamientos como el que usted propone. Solo porque es el director. No. Solo por la referencia. No, dos comentarios simplemente. Uno, obviamente no podría un organismo judicial ni órgano de cierre ni nada que se le parezca poder anular una decisión adoptada por un organismo internacional respecto del cual pues el país, en este caso Colombia, estuviera vinculado y a través de un tratado público perfeccionado debidamente de acuerdo con su orden interno. Ejemplo, que este es un tema que les quiero poner porque sobre esto quedó como una nebulosa en la opinión pública. Cuando se demandó, hubo una demanda muy sui generis que fue la que presentó el presidente de la República en el año 2015 sobre la decisión adoptada sobre los artículos correspondientes de reconocimiento de jurisdicción de La Haya a través del Pacto de Bogotá, el artículo 51 creo. Y el Tribunal Constitucional dispuso que Colombia está obligado al cumplimiento de sus compromisos internacionales y en ese momento, pese a la denuncia que se hizo de ese tratado, estaba vigente para el país y lo que estableció fue otra serie de obligaciones a las autoridades colombianas de incorporación en su derecho interno, pero no discutió la validez de la decisión adoptada en La Haya de acuerdo con las razones que acabo de expresar. Y en segundo lugar, si hubieran librado el Estado ruso de este problema de reconocimiento de jurisdicción y de la crítica que le hace Eduardo a la decisión, si existiera la cláusula que establecida en el capítulo correspondiente de Relaciones Internacionales de la Constitución de Colombia, que expresamente
tras decir que la validez de los tratados está sujeta a su aprobación por el Congreso de la República y su debida ratificación mediante el depósito de instrumento o el mecanismo correspondiente, existe como excepción la aplicación provisional de los tratados de carácter económico o comercial suscritos en el marco de organismos, de organizaciones internacionales. Me da por pensar, no, pues veo que se trata de un tratado multilateral en el marco de una organización internacional referida, pues que entra a regular internacionalmente los asuntos de energía. Se trata de un asunto de carácter económico y hubiera perfectamente podido servir de base constitucional para el reconocimiento de la jurisdicción en caso de que la Federación Rusa tuviera una disposición similar. Muchas gracias. Bueno, pasando de Rusia, vamos ahora a América Latina, en un lenguaje un poco más conocido para nosotros. Invitamos al doctor Álvaro Galindo, quien nos va a hacer una presentación del caso Occidental contra Ecuador, que conoce muy bien. El doctor Galindo, para quienes no lo conocen, es ecuatoriano además, y luego de su intervención vamos a tener acá una discusión bien interesante entre los doctores Eduardo Silva y el doctor Galindo sobre este caso en particular. Es importante mencionarles que deben tomar con pinzas lo que van a escuchar ahora, porque yo he estado directamente involucrado en estos casos como parte del equipo de defensa de la República del Ecuador por muchos años, y por lo tanto podrán notar cierto nivel de parcialidad en cuanto a la apreciación de los hechos en estos casos, y es importante que ustedes hagan su propio juicio. Por supuesto, lo que yo mencioné es simplemente comentarios producto de esa experiencia que no expresan de ninguna manera la posición de la República del Ecuador sobre estos temas, ni tampoco de la firma a la cual me debo. Y básicamente es, como ya lo mencioné, unos comentarios producto de esa experiencia. Y es por eso que con el profesor Silva Romero hemos conversado para tratar de, conforme yo vaya avanzando en esta presentación, invitar a Eduardo que también de su experiencia como parte y líder del equipo de abogados de la República del Ecuador en este caso, pueda compartir con ustedes. Lo primero que voy a hacer es tratar de presentar los hechos generales del caso, el contexto en el que se dieron estos hechos, para luego entrar a la parte jurídica, tal vez en ese mismo orden de ideas que lo ha hecho el profesor Silva Romero, tratando de atender los temas de jurisdicción para luego entrar a ver los temas de fondo y los temas de daños que fueron abordados por este tribunal. Perdón. En cuanto al procedimiento, este fue un caso en donde las demandantes fueron dos compañías americanas, Occidental Petroleum Corporation, OPC, y Occidental Exploration and Production Company, que es una filial de la primera, ambas compañías originarias de los Estados Unidos de América, contra la República del Ecuador, bajo el convenio CIADI. Tenemos dos dignas representantes del CIADI en la sala que conocen también del caso, y la parte sustantiva del caso, diría yo, fue bajo el Tratado Bilateral de Inversión Ecuador-Estados Unidos, que se firmó en abril del año 1993 y entró en vigencia, ese sí entró en vigencia, en el mes de mayo del año 1997. En su reclamo, la compañía Occidental alegó que la República del Ecuador terminó de manera ilícita, violando sus obligaciones bajo el derecho internacional aplicable en el tratado, al terminar de manera unilateral, a través de una figura jurídica del derecho ecuatoriano que es la caducidad, el contrato de participación que tenía en esa época la compañía Occidental con el Estado ecuatoriano para la exploración y explotación de petróleo en la región amazónica
del Ecuador. Cuando este caso se presenta, es interesante mencionar, y es aquí donde viene esa experiencia que les mencionaba, que existió previamente al caso que estoy comentando un primer arbitraje entre la compañía Occidental y el Estado ecuatoriano, que es un antecedente importante para este caso, el caso Occidental 1 contra la República del Ecuador, que fue un caso por un tema tributario. Sin embargo, producto de ese caso, donde se condenó también al Estado ecuatoriano al pago de 75 millones de dólares, se deterioró la relación económica, comercial que existía entre esa compañía y el Estado. Y mientras que avanzaba ese caso Occidental 1, fue que se empezaron a generar ciertos hechos que son los que producen el caso Occidental 2. Entre otros, y ya lo vamos a ver en detalle, un cambio, diría yo, importante en la política del Ecuador en cuanto a su relación internacional con la inversión extranjera. En el año 2007 se elige un nuevo presidente en la República del Ecuador, que tuvo un periodo de 10 años como presidente del Estado, y hubo un cambio profundo en cuanto a la relación del Estado con la inversión extranjera. Y ese es un elemento, creo que es importante mencionarlo en cuanto a lo que yo escuchaba esta mañana en lo que nos explicaban nuestras colegas funcionarias públicas del Estado colombiana. Acá en Colombia no ha habido un cambio de políticas, no ha habido un rompimiento, digámoslo así, en cuanto a una relación con la inversión extranjera, y por eso han llegado una serie de demandas. La situación, diría yo, desde el punto de vista político en el Ecuador es distinta. Hubo un cambio, no voy a dar una opinión sobre ese cambio, cada uno de ustedes tendrán su opinión al respecto, pero hubo un cambio de política importante y eso sin lugar a dudas tuvo un impacto en la relación que tuvo el Estado ecuatoriano con la inversión extranjera. En cuanto a la cronología del caso, creo que me salté una lámina. ¿Sí? Gracias. Hay una historia en esa relación económica, comercial de la compañía con el Estado ecuatoriano. En el año 1985 se firma ese contrato de prestación de servicios, inicialmente una figura jurídica distinta con la compañía Occidental. Luego hay un hecho económico relevante que es un convenio operacional donde se unifican la exploración y explotación del bloque, lo que extiende la operación comercial de esa compañía de una manera importante en el territorio ecuatoriano. Se firma el Tratado Bilateral de Inversión en el año 93, fíjense ustedes, años 90, una política comercial muy abierta del gobierno de esa época ante la inversión extranjera, donde podemos notar la firma de muchos tratados bilaterales de inversión por parte del Estado ecuatoriano en los años 90, que luego todos son denunciados en la década de la administración pasada en el Ecuador. Se cambia la figura de contrato de servicios a un contrato de participación, donde la compañía puede directamente disponer de una participación importante de los volúmenes de petróleo que obtenía de esa operación. Y luego, pues, en esa relación, en el año 2000, se empiezan a producir ciertos hechos importantes. Yo no sé si hay alguien que me está ayudando con la presentación y se me saltan las filminas. ¿No? Se me están yendo. Hechos, perfecto.
Hechos, por favor. Mil disculpas. En estos hechos, Petroecuador y la compañía Occidental firman ese nuevo contrato de participación en el año 99. En el año 2000, y este es un hecho relevante en este caso, la compañía Occidental transfiere unos derechos calificados como la compañía como derechos económicos mediante un acuerdo de farm out a Alberta Corporation, una compañía canadiense, que adquirió un 40%, insisto, de esos derechos económicos bajo el contrato del bloque 15. En el año 2005, en Cana, una compañía canadiense y dueña de la compañía AEC, vende a una tercera compañía de origen chino el título de propiedad, lo transfiere de ese 40% de participación de los derechos económicos en el contrato de participación. Y esta es una compañía que ya venía operando en el Ecuador de origen chino, que se llama Andes Petroleum, una decisión sobre jurisdicción adoptada por el tribunal, de igual forma que, como nos comentaba el profesor Silva Romero, en el caso Yucos hay una bifurcación del procedimiento y el tribunal escucha primero las objeciones jurisdiccionales presentadas por el Estado ecuatoriano y resuelve sobre esas objeciones jurisdiccionales en el año 2008. En cuanto a esas objeciones jurisdiccionales, ya vamos a ver más adelante cuál es la decisión que adopta el tribunal. Sin embargo, ustedes ya se podrán imaginar cuál es la decisión, tomando en cuenta que tenemos otras etapas en el procedimiento. En el año 2008, 2011, hay la presentación de los escritos por las partes, hay las audiencias, se discute finalmente el tema de fondo y de quantum, los daños que alegaba la compañía. En el año 2011 se produce otro hecho relevante y es que el tribunal comunica por email a las partes, sin motivar su decisión, que existía ya una decisión sobre responsabilidad por parte del tribunal. Y esta comunicación del tribunal es el antecedente para solicitarle a las partes comentarios sobre un nuevo argumento, que es básicamente la posible nulidad o inexistencia de la transferencia de derechos que había realizado la compañía Occidental en el año 2000 a la compañía en Cana, luego Andes Petroleum en el año 2005. En el año 2012 se dicta el laudo final, si no me falla la memoria, octubre 5, como está en la lámina del año 2012, con un laudo disidente que los comentaristas de este laudo han dicho que probablemente ha sido el laudo disidente más fuerte que se ha omitido, al menos hasta esa fecha, por parte de un árbitro internacional en contra de la decisión de mayoría. Ese voto disidente fue dictado por la árbitro francesa Brigitte Stern. Ecuador, 5 días más tarde, presenta el recurso de anulación bajo el convenio CIADI y en el año 2015 hay una decisión final sobre esa solicitud de anulación. Esta es la cronología de los hechos. En cuanto al tema de jurisdicción, y acá me gustaría invitar al profesor Silva Romero a que nos dé también su apreciación de esta etapa importante en el procedimiento, surge una discusión importante que ya la anticipé y son estos argumentos del Estado ecuatoriano. Primero, el hecho de que bajo el contrato de participación firmado entre la compañía Occidental y el Estado ecuatoriano existía, de conformidad con el argumento de la República del Ecuador, una exclusión de la caducidad como una materia que podría ser arbitrable bajo el contrato. Ustedes pueden ver acá la disposición, no la voy a leer, espero que sea legible para todos ustedes en la sala.
Y el tribunal, finalmente, en cuanto a este tema, consideró que el contrato de participación no contiene una renuncia clara e inequívoca a la jurisdicción del tribunal. Primero, el TBI, el Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos-Ecuador, que tenía a su disposición de arbitraje CIADI. Y segundo, el contrato de participación petrolera entre el Estado ecuatoriano y Occidental, que comprendía una cláusula compromisoria también CIADI. Entonces, el argumento que hizo el Ecuador sobre la base de esa cláusula 21.4, que dice: la terminación de este contrato de participación por cualquier causa distinta a aquellas que producen caducidad podrá ser demandada por cualquiera de las partes con sujeción a los procedimientos convenidos en la cláusula 20ª, a falta de acuerdo de ellas. La cláusula 20ª era la cláusula compromisoria CIADI. Entonces, el entendimiento del Ecuador fue que ese artículo 21.4 del contrato excluía la posibilidad de ir al arbitraje para tratar el tema de la terminación del contrato de participación por caducidad. El argumento de la empresa Occidental era decir: no, la base jurisdiccional que nosotros estamos invocando no es solamente el artículo 20 del contrato, sino también el artículo del tratado. Y decía, por eso lo mencionaba yo en el caso Yucos, y en todo caso el Ecuador no puede ampararse en su derecho interno, incluido este contrato que se rige por la ley ecuatoriana, para escapar sus obligaciones internacionales en el tratado internacional. Ese principio fue adoptado por Yves Fortier, el mismo presidente del caso Yucos, en el caso Occidental. Y tomen en cuenta ustedes la constitución de ese tribunal. El presidente Yves Fortier, ciudadano canadiense, en Cana, que tenía un interés en ese 40%, una empresa canadiense que no era parte del arbitraje. Y Fortier, el mismo presidente en el caso Yucos, contra Rusia. El Estado ecuatoriano, en el año 2006, cuando es abocado a ese procedimiento arbitral, decide no participar inicialmente en el arbitraje. Y la constitución del tribunal se realiza sin participación del Estado ecuatoriano. El tribunal, finalmente constituido bajo el convenio, en ausencia del Ecuador, como procede con cualquier arbitraje que conozcamos, en donde si una parte no participa, el tribunal tiene que constituirse y el procedimiento puede seguir en ausencia de esa parte. Queda constituido y yo diría que de una manera importante se designa como coárbitro al árbitro no designado por el Estado ecuatoriano, a una profesora con una gran experiencia en materia de derecho internacional público, que de alguna manera, creo yo, y lo vamos a ver más adelante, entendió la posición del Estado ecuatoriano ante ese caso. El árbitro designado por la compañía Occidental, un ciudadano neozelandés, David Williams, un árbitro también conocido en el mundo del arbitraje internacional. El segundo argumento en cuanto a la jurisdicción es el que ya anticipaba: cumplieron las demandantes con el periodo de espera de 6 meses. El Estado ecuatoriano argumentó que no, que una vez producido el acto, que es básicamente el hecho generador, para ponerlo en términos tributarios, del supuesto incumplimiento del Estado ecuatoriano bajo sus obligaciones del Tratado Bilateral de Inversión, tenía que pasar un periodo de 6 meses de consultas directas entre las partes para que pudiera iniciarse entonces sí un arbitraje internacional. Sin embargo, la compañía Occidental adujo, entre otros argumentos, que sería fútil, luego de un tiempo que había pasado desde su presentación de la solicitud de arbitraje, que se le obligara a la compañía a regresar, una vez que ya había sido expulsada del Estado ecuatoriano, a darse la terminación del contrato de caducidad, y al no haber sido aceptadas sus medidas provisionales de que mientras durara el arbitraje se le devolviera el control del bloque 15, obligarla a tener una etapa de consultas cuando ya probablemente un acuerdo era imposible de lograr. Adicionalmente, adujo que durante el proceso de caducidad interno bajo la legislación ecuatoriana
ya se habían realizado algunos intentos que nunca fueron fructíferos. No sé si, Eduardo, quieras comentar algo sobre este tema en particular también. Sí, es un poco con cierta, guardadas las proporciones, la discusión que existe en Colombia cuando hay esas cláusulas compromisorias escalonadas. Yo creo que la posición más o menos mayoritaria es que si no se respetan y se va directamente al arbitraje, pues no pasa nada. La posición de los árbitros es una posición pragmática de, ok, no hay un ánimo conciliatorio, ¿para qué vamos a rechazar la demanda o vamos a declararla inadmisible o lo que sea, cuando las partes realmente no tienen ese ánimo conciliatorio? Yo creo que en materia de inversiones es un poco distinto porque se trata de un Estado soberano que consiente el arbitraje, y si el Estado soberano consiente el arbitraje con una condición que se negocie durante 6 meses antes de ir al arbitraje, eso debe ser tomado con mayor seriedad. El problema hoy día en la jurisprudencia es que hay las dos tendencias. Hay una tendencia que dice hay que respetar esos 6 meses y están, por ejemplo, las decisiones en los casos Bollington contra Ecuador, el caso Murphy contra Ecuador, Repsol contra Ecuador, que siguieron esa vertiente, y menciono estos porque se trata del mismo Estado demandado. Y por otro lado, pues está esta decisión que mantiene totalmente lo contrario. Lo que decía Álvaro es muy importante. El decreto de caducidad se profiere el 15 de mayo del 2006 y el 17 de mayo del 2006 se presenta la demanda. Ahí no han pasado 6 meses. El tribunal con creatividad dice, no, pero es que esta disputa venía desde mucho antes, había un proceso de caducidad anterior, etcétera. En fin, se puede defender esa posición. Sí, y tal vez un comentario para conectar con las brillantes exposiciones que escuchamos esta mañana del doctor Zuleta, el doctor Aljure. Cuando se presenta esta solicitud de arbitraje el 15 de mayo, ese mismo día, en la Cancillería del Ecuador, en aquella época la embajadora de los Estados Unidos en el Ecuador da una rueda de prensa en la Cancillería ecuatoriana quejándose de la terminación del contrato de la compañía occidental. A los 2 días se presenta la solicitud de arbitraje y nunca más hubo ningún pronunciamiento del gobierno americano, por lo menos de manera oficial, sobre este tema. Básicamente, si ustedes leen el convenio CIADI, si no me falla la memoria, artículo 27, una vez que se presenta la solicitud de arbitraje y otorgado el consentimiento para el arbitraje internacional, queda suspendido ese derecho a la protección diplomática del estado de origen del inversionista, que solamente se podrá reactivar una vez que se dicte el laudo, y si ese laudo es condenatorio al Estado receptor de la inversión, el estado de origen del inversionista podrá utilizar nuevamente la protección diplomática en el evento del incumplimiento del laudo. Para pasar muy rápido en estos últimos 5 minutos que nos quedan, el tribunal finalmente condena al Estado ecuatoriano a un pago de 1.76 billones de dólares, que traído los intereses desde el momento de la terminación del contrato de caducidad hasta la emisión del laudo al año 2012, se sumaban más o menos 500 millones más, llegando a una suma de 2.3 billones de dólares. El argumento que acoge el tribunal y que es desarrollado por la compañía occidental es básicamente que el Ecuador violó diferentes disposiciones del tratado, el artículo 2.3a sobre trato justo y equitativo, el artículo 3.1 en materia de expropiación y la violación del derecho internacional bajo el contrato y el tratado bilateral de inversión. Sin embargo, el tribunal considera en su decisión que la compañía violó el artículo 16.1 del contrato de participación que les comentaba anteriormente y la ley ecuatoriana, al no haber obtenido la autorización previa para la transferencia de derechos del contrato, y al igual que lo hizo Fortier en el caso Yucos, en el caso occidental, a través de la teoría de la culpa compartida, reduce el monto de la compensación en un 25% por la conducta negligente
de la compañía. Hay una frase interesante que seguramente Eduardo recuerda mejor que yo de ese laudo, en donde el tribunal se refiere a los inversionistas y dice que estos son hombres de negocios y que no están preocupados por esas minuciosidades de la ley ecuatoriana en cuanto a la transferencia de los derechos del contrato de participación, y que básicamente no actuaron con dolo y que fue solamente un pequeño descuido al no haber obtenido la autorización de esa transferencia de derechos bajo el contrato. Finalmente, en cuanto al tema de la proporcionalidad, que también lo vimos en el caso Yucos, el tribunal considera que no hubo un tratamiento proporcional por parte del Estado ecuatoriano al haber decretado la caducidad del contrato como lo hizo. El tribunal considera que el Estado ecuatoriano tenía o podría haber obtenido otra reparación por la violación del contrato de la compañía occidental, adoptando otro tipo de medidas, como haber multado a la compañía, por ejemplo, entre otras conclusiones a las que llega el tribunal. Y de hecho, en la audiencia, el tribunal, en cabeza de su presidente, dijo que el Ecuador había utilizado la bomba atómica, que era la caducidad del contrato en contra de la compañía. Finalmente, para terminar, ustedes verán las diferentes posturas en la siguiente filmina en cuanto a las conclusiones del tribunal y la opinión disidente de la profesora Stern, que esa opinión disidente está básicamente concretada al tema de los daños. Sin embargo, es una opinión muy importante porque la profesora Stern, entre otras cosas, menciona que es difícil poder seguir al tribunal desde el punto A al punto B, en donde no hay una conexión lógica en el argumento del tribunal y llegar a las conclusiones que llegó en cuanto a, por ejemplo, la transferencia de derechos del contrato y a esta figura de la inexistencia de la transferencia de derechos bajo el derecho ecuatoriano, que no es una figura aceptada en el derecho ecuatoriano. Esta figura, como lo mencionó acertadamente la profesora Stern, solamente podría haber sido declarada la nulidad de esa transferencia de derechos por juez competente, lo que nunca sucedió en el derecho ecuatoriano. Finalmente, en cuanto al tema de la anulación, el Estado ecuatoriano presentó la anulación de ese laudo, como les mencioné, en el año 2012 hay una decisión de ese comité de anulación bajo el convenio CIADI. Fíjense ustedes, el caso Yucos, anulación en las Cortes de La Haya, el lugar de la sede del arbitraje, convenio CIADI, un laudo deslocalizado, sin control de ninguna sede local de arbitraje, sino bajo las propias normas contenidas en el convenio CIADI. Un comité de anulación decide finalmente recortar la parte de daños y anular lo que el tribunal de manera equivocada le había otorgado a la compañía occidental en cuanto a los derechos del 40% de participación del contrato, y anula esa decisión de una manera, yo creo, bastante novedosa. El comité de anulación dice, y no es necesario relitigar esto porque este es un tema numérico, y el comité de anulación dice, le recortamos al valor final de la decisión del tribunal el 40%, y eso es lo que debe pagar el Estado a la compañía occidental. Muchas gracias. Antes de que te sientes, Álvaro, una pregunta que de pronto aquí muchos están haciendo, porque este es un caso que ha sido bastante citado en este tema, y son las medidas provisionales. Sí. Si nos cuentas muy brevemente, antes de pasar a las preguntas, sobre por qué este caso es tan importante para el tema de medidas provisionales. A ver, yo creo que tiene dos facetas, la faceta jurídica y la faceta política. Como les comentaba, en ese momento hubo el cambio de gobierno en el Ecuador, cuando se inicia este arbitraje, básicamente coincide mayo del 2006. En esa época estábamos en plena campaña electoral, una campaña electoral muy compleja de lo que yo puedo recordar en el Ecuador en ese momento.
el candidato elegido, el candidato que todavía no era presidente, pero que estaba elegido ya, manda una comunicación al Procurador General del Estado de esa época y le dice: si usted participa en ese procedimiento y designa a un árbitro, va a tenerse las consecuencias, porque yo voy a ser presidente y vamos a revisar estos temas. El procurador, que estaba terminando su gestión en esa época, dice: me abstengo de participar. No participa y bueno, ya les comenté lo que sucedió. Sin embargo, inmediatamente se da la discusión sobre las medidas provisionales y en esa discusión el Estado ecuatoriano básicamente le explica al tribunal que no puede, bajo el derecho internacional, devolverle el control de los derechos que tenía la compañía bajo ese contrato a la compañía occidental, porque ese contrato había desaparecido bajo el derecho ecuatoriano y si existiera alguna responsabilidad por parte del Estado ecuatoriano bajo el derecho internacional aplicable, que era el Tratado Bilateral de Inversión, sería objeto de una compensación cuantificable en materia económica. El tribunal finalmente acepta el argumento del Estado ecuatoriano y rechaza las medidas provisionales. Yo creo que ese fue un tema importante en materia de precedentes, haciendo la clarificación que se hacía esta mañana, no jurisprudencia en materia de arbitraje de inversión, de cuál es el alcance en cuanto a las medidas provisionales que puede dictar un tribunal con un Estado soberano. Vimos un cambio posteriormente en la actitud de los tribunales, lo vemos por ejemplo en los casos Perenco, en los casos Burlington, en contra del Estado ecuatoriano, en donde los tribunales dictan órdenes consideradas órdenes por esos tribunales y que ha sido la tendencia básicamente unánime, que no son meras recomendaciones sino órdenes por parte de estos tribunales, en donde el Estado ecuatoriano, al verse abocado a cumplir o no con esas órdenes bajo los tratados bilaterales de inversión, básicamente lo que hace el Estado es decirle: tomamos atenta nota de estas recomendaciones, pero el Estado ecuatoriano no puede dejar de cumplir su derecho doméstico y seguir aplicando las medidas que viene aplicando bajo los contratos con las compañías Burlington y Perenco. Pero esta es una diferencia importante frente a lo que pasó en el caso occidental. En el caso occidental pensaría yo que ese tribunal fue más sensitivo, probablemente también por la situación en donde ya se había declarado, por supuesto, la caducidad de ese contrato. No sé si Eduardo quiere hacer un comentario. Sí, solamente un comentario final. Este fue un caso muy controvertido y yo creo que los tres temas que uno puede retener de esa controversia son el tema jurisdiccional, que ya hablamos, pero reflexionando, este es un caso que llevó 8 años, ya han pasado 4 años, reflexionando sobre ese tema, yo creo que el tribunal decidió correctamente el tema jurisdiccional. El segundo tema que fue muy controvertido es si Occidental le pasó 40% del negocio a Encana. ¿Cómo puede pedir un monto de indemnización equivalente al 100% del valor del bloque petrolero? Occidental solo debería tener derecho al 60%. Ese fue el tema que dio lugar a que el tribunal hiciera unas preguntas, se inventara una teoría de la inexistencia del negocio jurídico en derecho ecuatoriano que no existe, para poder darle 100% a Occidental. Esa es la parte del laudo que se anula por parte del comité ad hoc de anulación y se le retira 40% al monto. Yo creo que esa anulación es correcta. El tercer tema que yo encuentro todavía muy controvertido, muy criticable, es el siguiente. El contrato de participación petrolera entre el gobierno ecuatoriano y Occidental tenía una cláusula que decía: si la contratista quiere transferir el contrato o derechos resultantes del contrato a un tercero, debe solicitar la autorización previa del Ministerio del Ramo, el Ministerio de Minas y Energía del Ecuador. Además, ese contrato decía: a este contrato se aplica la ley de hidrocarburos del Ecuador, que comprende un artículo 74 que dice: si la contratista transfiere el contrato o derechos resultantes del contrato a un tercero sin la autorización previa del Ministerio del Ramo,
el Ministerio del Ramo debe declarar la caducidad del contrato. Eso fue lo que hizo el Ecuador, cuando descubre que Occidental había transferido derechos resultantes del contrato de participación a Encana sin autorización, pues aplicó el contrato y aplicó la ley y declaró la caducidad del contrato. ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, sí, eso es correcto, hay una causal de caducidad y el Ecuador la declaró porque evidentemente Occidental había violado el contrato y la ley de hidrocarburos. Para mí ese era el final del caso, no había nada más que decir. El Ecuador siguió su contrato y su ley. Sin embargo, el tribunal se inventa, como sucedió en el caso Yucos, un principio de proporcionalidad que estaría inmerso en la protección del trato justo y equitativo de la inversión, para decir, en las circunstancias de este caso, la reacción del Estado ecuatoriano, la declaratoria de caducidad, fue desproporcionada bajo derecho internacional y por lo tanto el Estado debe ser condenado a pagar una indemnización, pero con una rebaja del 25%, porque Occidental violó un poco el contrato y la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿cuál es mi problema con este tercer problema que no fue resuelto por el Comité ad hoc de anulación? Y esta era una de las causales de anulación invocada, es decir, una aplicación manifiestamente errada del derecho internacional. ¿Cuál es el problema? Que entonces el Tratado de Protección de Inversiones es utilizado para modificar un contrato, El contrato no dice en ninguna parte, ni la ley tampoco, que la declaratoria de caducidad debe ser proporcionada. Ese problema sigue ahí y quiero terminar pues ligando este comentario con lo que decía el doctor Camilo Gómez esta mañana. Quizás uno de los problemas que siguen en el corazón del arbitraje de inversiones y de ese derecho de las inversiones que resulta de ese arbitraje es esa distinción que se hace entre el tratado y contrato. Eso no está claro, no estuvo claro en el caso Occidental. ¿Cómo es posible que el tratado se pueda utilizar para modificar el contrato? La distinción entre pretensiones contractuales y pretensiones sobre la base del tratado, eso tampoco está claro. Entonces, los mismos hechos pueden dar lugar a un litigio sobre la base del contrato, lo que decía el doctor Camilo Gómez, o un litigio sobre la base del tratado, y pueden ir paralelos. ¿Cuál es el riesgo? Que haya una doble indemnización, y no hay solución para ese problema clara en el derecho de inversiones. Si estuviéramos en el derecho civil francés y los mismos hechos pueden dar lugar a responsabilidad contractual y extracontractual, hay una regla para evitar que haya las dos vías que vayan al tiempo, que es la regla de la no acumulación de las responsabilidades. El litigante tiene que escoger o la responsabilidad contractual o la extracontractual. El día en que se resuelva ese tema de pretensiones contractuales y de tratados, yo creo que el sistema será más equilibrado. Gracias, Eduardo. Tenemos un poco tiempo para preguntas del público. Doctor. Es un comentario para confirmar lo que dice el doctor Eduardo sobre el grave error que cometió el tribunal en Yucos, porque sí es cierto que el derecho internacional prima sobre el derecho nacional, pero la confirmación o la ratificación de un tratado es típico punto de derecho interno. El propio derecho internacional es unánime en reconocer que la ratificación pertenece al derecho interno. Entonces, eso para reiterar el craso error que cometió el tribunal. Acá adelante tenemos. Por acá, joven. Muchas gracias. Está claro que el comité de anulación en el caso de Occidental solamente recortó daños, era un 40%. Correcto. Pero al parecer no modificó la decisión de fondo del tribunal de que la respuesta no fue proporcionada, la caducidad número 1, número 2, que era equivalente a una expropiación, en violación del artículo, creo que 3.1 del tratado. La pregunta es, desde el punto de vista de las facultades del CIADI, que tiene en una revisión
hubiera podido pronunciarse sobre una supuesta equivocación del tribunal por no cuestionar el tema, por ejemplo, de la respuesta proporcionada. Me gustaría que avancemos un poquito sobre las facultades que hay para pronunciarse o no sobre el fondo de esos temas. Gracias, doctor. Ahí llamo la atención de Natalie para que tome nota y mañana podamos ahondar más en este tema adicionalmente. Este es un tema muy importante porque bajo el convenio CIADI el artículo 52 define ciertas cláusulas, disposiciones o causales taxativas para la anulación de un laudo, y ninguna de ellas en principio es sobre los temas de fondo. Es decir, si hay una errónea aplicación del derecho, se entendería en principio que un comité de anulación no tiene competencia para entrar a corregir esos errores de fondo en la aplicación del derecho. Lo que sí podría ser sostenible, y de hecho ha sucedido en la casuística, es que haya un exceso manifiesto de poder, no en la errónea aplicación, sino en la total equivocación en la aplicación del derecho que debe ser aplicable al caso. Y esto es una sutileza del lenguaje, pero desde el punto de vista sustantivo es fundamental. Ese podría ser un exceso de poder bajo el convenio CIADI que podría ser anulable o ser parte de la competencia de un comité de anulación para anular la decisión de un tribunal. Sin embargo, el comité de anulación concluyó que no existía esa causal, o al menos como la presentó el Estado ecuatoriano, de que hubo un manifiesto exceso de poder por parte del tribunal al haber aplicado el derecho de una manera equivocada al caso concreto. Eduardo. Si puedo comentar la pregunta. Hay como tres categorías de errores del tribunal que han sido discutidas y hablo bajo supervisión del CIADI, que han sido consideradas por los árbitros o los comités ad hoc de anulación. Un primer error en la aplicación del derecho, eso no puede dar lugar a anulación. Si se corrigiera el error en la aplicación del derecho, estaríamos en una apelación. Y los comités ad hoc de anulación son muy cuidadosos en siempre decir: nosotros no somos una corte de apelación, somos un tribunal de anulación sobre la base de causales muy precisas. Hay un segundo supuesto, que es la no aplicación del derecho aplicable, que era lo que decía Álvaro, cuando decía la total inaplicación del derecho aplicable. En ese caso, ahí sí hay un exceso manifiesto en las facultades del tribunal, que tenía el deber de aplicar un derecho y no lo aplicó. Eso es claro, lo que pasa es que eso prácticamente nunca ocurre. O sea, los tribunales están compuestos de gente muy preparada y no van a razonar de una manera tan torpe, digamos. Entonces, donde está siempre la discusión es en la tercera categoría, que ha sido desarrollada por los comités ad hoc de anulación, y es cuando el derecho aplicable se aplica de una manera demasiado grosera, que equivale, es tan grosera la mala aplicación del derecho, que equivale a una no aplicación. Y es por ahí que los recursos de nulidad se van. Es muy difícil en todo caso ganar sobre esa base, dada la distinción tan sutil. En el caso occidental el argumento era esa invención del principio de proporcionalidad, el desconocimiento del pacta sunt servanda de un contrato y de la sumisión de ese contrato a una ley, pues es una aplicación grosera del derecho que equivale a la no aplicación. El comité ad hoc de anulación respondió: aquí lo que el Ecuador está pidiendo es una apelación. Yo creo que hay que tomar en cuenta ciertos hechos que siempre son importantes, y un poco para concluir la discusión, y es que, y esto también como comentario general en cuanto a la experiencia que está viviendo Colombia, finalmente estamos ante seres humanos, estos árbitros que se hacen juicios de valor al inicio de un caso. Yo he escuchado muchas veces al profesor Silva Romero hablar de la historia que cuentan los inversionistas cuando llegan, es la historia del cielo a cuando se produce el incumplimiento, la llegada al infierno.
Y esa historia contada por los inversionistas puede ser muy poderosa ante los ojos de un tribunal, y particularmente cuando hay hechos que pueden afectar la percepción de esos árbitros de una manera en que los determina en cuanto a la conclusión que quieren lograr y revestirlo de una argumentación jurídica para poder darle justicia a la parte que la está solicitando. Hubo hechos, por ejemplo, en el caso Occidental, como lo que sucedió en el año 2004, antes de que iniciara el proceso de caducidad, cuando un ministro de Estado va a la zona de la operación de la compañía Occidental, a la región amazónica, y básicamente en un secuestro de hecho que se produce por las comunidades indígenas de esa zona, las que estaban asentadas en esa zona, se firma un acta con esas comunas, con esas comunidades, de que se iba a dar la terminación del contrato de Occidental. Meses más tarde inicia el proceso de caducidad, que termina 2 años más tarde con la declaratoria de caducidad del contrato, y eso sin duda yo creo que fueron hechos que al tribunal le afectaron en su percepción frente al caso. Doctor Urdaneta, una pregunta más por acá, por este lado, y podemos continuar haciendo esta misma línea de preguntas en el siguiente panel después del café, porque vamos a continuar trabajando sobre los mismos temas, solo agregando un caso más y otros relacionados también. Con ánimo de llevarle un poco la contraria al doctor Silva y al doctor Aljuri, no entiendo por qué, o no veo por qué, es inadecuada la interpretación del tribunal en el caso Yucos de la norma según la cual temporalmente tiene vigencia la jurisdicción de la cláusula de la Carta de Energía, porque el escenario base en cualquier país, y el escenario base en derecho internacional, es que se adquieren obligaciones internacionales con la ratificación. Por lo tanto, la simple firma, por definición, es una situación excepcional. Quiero decir, la cláusula está contemplando una excepción. El segundo párrafo de la cláusula, el que dice a menos que contradiga las leyes, la Constitución, etcétera, por lo tanto, no se puede interpretar de forma circular con el primer párrafo, porque hace simplemente ineficaz toda la cláusula. Y la interpretación correcta de cualquier disposición es de modo que produzca un efecto. Razón por la cual las leyes y la Constitución pueden, digamos, contradecir esta disposición solo en aquellos temas que no se refieran a la ratificación del tratado, porque si no se derrotaría la existencia misma de la cláusula, y por lo tanto a mí la interpretación me parece perfectamente válida. Muchas gracias por el comentario. Bueno, vamos a tomar una pausa para el café, unos 10 minutos, y luego de eso invitamos al doctor Juan Pablo Cárdenas a que nos acompañe aquí en el panel para seguir conversando sobre estos temas. Gracias.